Voy a subir este pequeño video en nuestra página, en nuestras redes sociales y como ustedes saben, pues hoy la vicepresidenta estadounidense está de una visita oficial en un país centroamericano y pues de lo cual pues creo que es muy importante esa visita para uh, disolver o para buscar una posible solución de un problema que se ha generado durante años, pero en estos últimos meses en cuanto a la política del presidente estadounidense. En cuanto a la migración, pues se ha generado una crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos. Y como maya, que y donde yo nací, en Centroamérica, y pues creo que es muy importante a que pues me gusta la política y también creo que es parte de lo que planteamos aquí en este primer libro que es bilingüe inglés-español. Pero creo que de lo que la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que es como buscar solución a un tema que realmente es muy complicado para muchos, pero creo que para cualquier político honesto, para cualquier político que quiere generar una condición de vida humana para todos los ciudadanos en cada país, como lo que es en Estados Unidos. Y por lo cual es por eso de que muchos inmigrantes quieren venir a Estados Unidos por la condición que le brinda la oportunidad a todos los trabajadores, sin importar la religión, cultura o etnicidad. Y cuando cruzan la frontera, pues ahí es donde comienza una nueva oportunidad a cualquier persona que cruza la frontera, y lo cual pues eso me lo brindó a mí. Y pues como le dije, soy maya. Yo no podía hablar español y inglés cuando crucé la frontera, pero gracias al esfuerzo y la disciplina y a una visión y un enfoque a lo que pues siempre he querido ser durante estos días en lo que es la política, entender la política y como maya campesino y cómo queremos plantear alguna solución a ese sistema que ha operado durante siglos en todos los países centroamericanos, sudamericanos y México y pues, Estados Unidos. Creo que muchos podrían tomar una posición en cuanto a la política de Estados Unidos, pero creo que viendo y viviendo desde un país durante años, creo que Estados Unidos es uno de los países que prioriza el desarrollo humano en cuanto a la educación, a la salud, y es por eso que muchos quieren venir. Pero creo que en cuanto a la visita de la señora vicepresidenta, creo que es muy importante, pero creo que también es muy importante entender la posición del señor presidente en cuanto a sus planteamientos de una posible solución, pero creo que viéndole la realidad en cuanto a un sistema corrupto, en cuanto a unos presidentes, unos congresistas o a unos diputados que no son electos con el voto de la mayoría. Y es por eso de que no es representativo el gobierno central de Centroamérica o de Guatemala, o de El Salvador o de Honduras, hasta incluso que es de México. Y en cuanto a Estados Unidos, creo que es un gobierno muy representativo. Creo que la agenda social, política, económica que lleva la vicepresidenta, creo que representa al pueblo estadounidense, a que no inmigre más personas en este país. Y lo cual pues también hay que reconocer que un país industrializado como Estados Unidos se requiere de mucha mano de obra. Pero vamos a lo que una inmigración forzada, que diría yo, un desplazamiento humano en cuanto a la corrupción en los países. Creo que hay muchas soluciones que se puede, en cuanto yo describo aquí en este libro, creo que una de las soluciones, primer paso es el dólar, porque el dólar pues tiene un valor mucho mayor que la moneda de los países sudamericanos, centroamericanos o México. Entonces eso es un atractivo a más jóvenes para venir en Estados Unidos, porque de hecho que cuando un albañil, un cocinero, un ingeniero, un maestro o cualquier trabajo que puede desarrollar en Estados Unidos puede ganar 3,000 a 4,000 a 5,000 dólares mensual, pero al enviar ese dinero en sus países, en México, en Centroamérica, en Sudamérica,
es prácticamente 7 veces mucho mayor. O en el caso de México, por $1 es 21,000 pesos. Imagínense, $5,000 en Estados Unidos. Al enviarlo de México la cantidad es mucho más atractivo para cualquier trabajador. Entonces es por eso de que muchos quieren venir a trabajar en Estados Unidos. Entonces creo que la solución es, como planteo en este libro, es buscar implementar una moneda que tenga el mismo valor en todos los países, centroamericanos, suramericanos y en México y en Estados Unidos. Y eso va a detener un poco la migración. Pero también vemos la corrupción en los países centroamericanos, sudamericanos, cómo los gobiernos se roban el dinero. No hay una transparencia como en Estados Unidos. Que hay instituciones que velan o que genera un balance de poder o que genera una transparencia en cuanto al presupuesto, en cuanto a las obras, como en Estados Unidos, mejor conocido como el watchdog o whistleblower, que son los que mayor parte o en cualquier institución, que son los que fiscalizan el trabajo de los funcionarios, que son los que fiscalizan el presupuesto de las instituciones. Pero en Centroamérica y Sudamérica no existe eso. Todo es un negocio, todo es familiarizado en cuanto al presidente, a sus amigos y sus camarillas. Entre ellos hacen el negocio del impuesto en cuanto a la infraestructura, en cuanto a concesiones, en cuanto vemos un caso en Guatemala, en cuanto a un ministro de caminos, en donde lo encontraron con 22 maletas de dinero en efectivo y no hay ni un arresto. Y los millonarios que se han robado en otras instituciones. Entonces eso genera a que crea una masiva de desplazamiento humano que abandonan el país y buscan una mejor oportunidad en Estados Unidos. Creo que la mayor parte es la corrupción. Pero en cuanto al tema de elección democrático, en cuanto a una estructura representativa del gobierno, también no existe en el país. No existe en México, en Centroamérica y Sudamérica. La mayoría de los presidentes están elegidos por una minoría de votos. Porque en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica, participan 13 candidatos a presidentes. Y gana uno con una minoría de votos o con fraudes electorales. En el caso del presidente Alejandro Yamatei, que ganó con fraudes electorales. Claro, fueron una segunda vuelta, pero en la segunda vuelta la mayor participación de los votantes registrados no es lo mismo como en la primera vuelta. Es por eso de que hay una crisis en Guatemala en cuanto a representatividad del gobierno, en cuanto a la estructura de un gobierno. Por ejemplo, yo planteo también en este libro a que solo debemos tener 2 diputados en el Congreso de cada departamento. Y cada departamento a nivel regional, como en Quiché, en Xela o en diferentes provincias en cada país, deben tener su propia asamblea. Y los gobernadores, creo que muchos gobernadores a nivel de México, Centroamérica, Sudamérica, están elegidos por el voto popular. Pero en cuanto a gobernadores en el estado de Guatemala, no son elegidos por el voto popular. Son puestos por el presidente por sus intereses económicos o por sus intereses de corrupción en cuanto a cómo se puede gastar el presupuesto, en cuanto a las obras fantasmas, en cuanto a la sobrevaloración de precios de obras. Entonces es por eso que genera la migración en cuanto al tema que va a la señora vicepresidenta a discutir en Guatemala. Entonces creo que la posición de una posible solución creo que es crear un partido político a nivel nacional en Guatemala o crear una alianza de todos los partidos políticos en cuanto a una posible reforma constitucional en tema de votos, en tema de democracia, en tema de elegir representantes en el Congreso de la República, en tema de elegir un presidente representativo, como en Estados Unidos, que solo participan 2 candidatos a nivel nacional. En esos participan
Dos, y gana un presidente con el, que lo que es el caso del presidente Biden ahorita, ganó con 80, como 180 o 185 millones de votos. Y el presidente que perdió tuvo un voto de 175 mil millones de votantes. Entonces, ahí indica que hay una mayoría de votos en cuanto a un gobierno representativo. Aparte de eso, pues hay la estructura de toma de decisión o de cómo se ejecuta el presupuesto o cómo se aprueba el presupuesto en Estados Unidos es mucho mayor transparente que en estados como Centroamérica, México y Sudamérica. Y hay una independencia de muchos poderes. Ahí está el Senado, ahí está el Congreso y ahí está el Poder Ejecutivo. Y aparte de eso, ahí están las asambleas estatales. Y aparte de eso, ahí están los gobernadores electos por el voto popular. Entonces, eso crea un balance en cuanto a administrar el presupuesto de la nación o la inversión en la infraestructura, en la educación, en la salud. Entonces creo que eso es lo que debemos plantear nosotros como ciudadanos, si es que queremos a que nuestros paisanos, a que nuestra población no inmigre a otro país. Entonces, a eso es lo que debería discutirse en el tema de representación, en el tema electoral, en cuanto a una posible solución a lo que es el tema que lleva la vicepresidenta estadounidense en Centroamérica, en lo que es el Triángulo Norte, que como le llama el gobierno estadounidense a ese grupo de países centroamericanos. Pero también hay otros factores allí también. En cuanto a diferencias con países centroamericanos, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, que tienen muchas diferencias ideológicas en cuanto a la política, y no hay una madurez política con los actores opositores o con los actores sociales que están en el país. No hay una madurez política, no hay un planteamiento real en cuanto a lo que estoy planteando aquí, o una posible estructura de representatividad para que la sociedad o para que el país tenga un desarrollo como establece o como está queriendo Estados Unidos, para que muchos no inmigran a Estados Unidos. Entonces creo que esto es lo poco que podemos discutir aquí como pueblos originarios, como maya, que yo me identifico ahora. Creo que es muy importante a que nosotros como pueblos nos organicemos y que hablemos en nuestro propio idioma, a que planteemos nuestras ideas para buscar una posible solución en cuanto a inmigración, a la corrupción y al tema electoral, de que debemos tener representantes representativos y no en unos fraude electoral fraudulentas que no nos representa a nivel de gobierno. Y es por eso de que no hay una solución a nuestros problemas sociales. Así es de que compartan nuestro video y seguiremos hablando en cuanto al tema de la visita de la vicepresidenta estadounidense en el Triángulo Norte en Centroamérica.